Lucifer's Descendant System Chapter 11, Wake Up. El rey de las ratas ya era grande, pero ahora se estaba haciendo más grande. Los músculos del monstruo comenzaron a latir y en un abrir y cerrar de ojos su tamaño había aumentado al menos un 20%. La rata enseñó sus extraños, enormes y amarillentos colmillos y, mirándolos con claridad, esos grandes trozos de calcio estaban más afilados que nunca. La mayoría de los beatos en la sala estaban helados de miedo, no solo por la aparición del superboss, sino por el aura que emitía. Era como si los humanos estuvieran mirando a la personificación de la muerte misma. El gran monstruo en ese momento encarnaba el final de la vida en sus mentes. El tiempo pareció congelarse para los beatos, especialmente para los más débiles entre ellos que sintieron esa presión varias veces más fuerte. Noé no era diferente de los demás beatos en cuanto a la presión. Aunque participó en invasiones de fortalezas durante 4 años e investigó todo sobre las fortalezas más bajas, el conocimiento teórico no siempre resolvería todos los problemas. Esta era la primera vez que sentía un aura tan fuerte y tan malvada, tanto más porque aparentemente esa aura estaba siendo dirigida hacia él por la ira de la rata. Por unos instantes, Noah no pudo moverse del lugar donde estaba por el terror que sentía. Estamos jodidos, suspiró mientras trataba de reunir fuerzas para salir del lugar, pero el cuerpo que tanto entrenaba para ser ágil, en ese momento, parecía pesar más de 1 tonelada. Como si el mundo fuera en cámara lenta, Noah vio a la rata corriendo hacia él con sus ojos al rojo vivo, y al darse cuenta de que su cuerpo no respondía a lo que pedía, la desesperación comenzó a apoderarse de él. Necesito ser más fuerte. Gritó mentalmente mientras luchaba por moverse. Mientras el rey de las ratas se preparaba para saltar sobre Noah, un gran hombre clavó su espada en el cuello del monstruo mientras gritaba: «Despierta. Si no despiertas, morimos todos». Al escuchar el grito que dio el hombre con la cicatriz, algunos de los benditos finalmente se liberaron del miedo que sentían y sacaron sus propias armas mientras corrían hacia la gran rata para apoyar al hombre con la cicatriz. Noah también pudo recuperarse del estado en el que se encontraba debido al grito del hombre de la cicatriz, pero a diferencia de los demás que solo pensaban en correr hacia el rey de las ratas, Noah primero se sorprendió de que el hombre de la cicatriz se hubiera recuperado tan rápido. Pero justo después de eso, invocó una pequeña y torpe bola de fuego y esperó la oportunidad perfecta para atacar al rey rata, que luchaba frenéticamente con los benditos que luchaban cuerpo a cuerpo. Sin embargo, lo que ninguno de los benditos notó fue el gran corte que el rey de las ratas le había hecho al hombre lleno de cicatrices mientras gritaba para que los demás despertaran. No pasó mucho tiempo para que surgiera la oportunidad perfecta que Noah estaba buscando, porque en unos momentos una roca de hielo voló por Noah hacia el rey de las ratas y cuando el gran monstruo fue a esquivar el hielo, una mujer con un extraño la hoja en forma de media luna vio que durante el extraño movimiento que la rata había hecho para desviar el hielo, había dejado expuesta la zona de sus costillas. Sin pensarlo 2 veces, golpeó la espada en la debilidad. Sin embargo, desafortunadamente para la bendita, el superjefe aparentemente también se había vuelto más rápido, porque cuando la mujer estiró su brazo mientras golpeaba la espada, la rata abrió su enorme boca, interceptándola, y con un solo mordisco le arrancó un gran trozo de carne. Su hombro, el lugar cerrado y oscuro, resonó una vez más con un grito doloroso. Sin embargo, la enorme rata con la boca entreabierta no había pasado desapercibida para Noah. Mientras la rata volvía a abrir la boca, distraída concentrándose en qué bendito mordería a continuación, no notó la extraña bola de fuego que volaba hacia él hasta que fue demasiado tarde. Sin embargo, cuando el beato comenzó a animarse, pensando que casi habían logrado eliminar al jefe, Noah notó un extraño sonido de garras raspando el piso a través de los túneles de alcantarillado que conectaban con esta habitación. Antes de que pudiera gritar para advertir a los demás lo que iba a pasar, ya era demasiado tarde. Otro grito alertó a todos. ¡Ah! Arg. La adolescente que estaba adulando a Ari antes gritó de dolor cuando sintió los enormes colmillos del monstruo que apareció de la nada detrás de ella, clavándose en la suave carne que era la pantorrilla izquierda de la niña. Alertados por el grito y la visión sangrienta que sucedía a su alrededor, los otros beatos comenzaron a prestar atención a los pequeños túneles que se encontraban cerca de ellos, para que en caso de que entrara una rata más pequeña, no los tomaran desprevenidos. Esto era exactamente sobre lo que Noah les iba a advertir. Era la habilidad que tenía el rey de las ratas cuando entraba en modo frenético.
En algún momento del estado de furia del monstruo, gritaba, llamando a todas las ratas más cercanas a la escena para que lo ayudaran. Esa fue la razón por la que el equipo no fue directamente a matar al superboss, sino que primero mató a varias ratas que estaban en las inmediaciones antes de que entraran. Bendito con largo alcance, concéntrate en matar a las ratas más pequeñas mientras retenemos al rey. Sé rápido, ya que no podremos resistir por mucho tiempo. El hombre de la cicatriz gritó otra orden. Esta vez todos escucharon rápidamente, ignorando a la mujer que había perdido parte de su hombro por culpa del rey rata y ahora yacía inmóvil en un sueño del que nunca despertaría. La batalla en ese momento no podría haber sido menos caótica. Harry estaba lanzando rocas de hielo a todas las ratas que podía ver mientras murmuraba para sus adentros. Diablos, demonios, demonios. Soy un bendito rango D, no debería morir en una fortaleza chatarra de rango F. Esos asquerosos, y cuando salga de aquí voy a hacer que estos malditos benditos rango F paguen por ello. Wendy, quien en ese momento estaba tratando de detener la herida de mordedura de la chica que había halagado a Harry, no podía dejar de espiar en dirección a Noah. Esa llama suya le hace mucho daño al jefe. Definitivamente no es solo un bendito rango F. Maldita Amy, si no lo hubieras. Noah, en medio de este caos, estaba usando el 100% de lo que había practicado en juego de pies y movilidad para poder moverse casi libremente entre las ratas mientras buscaba una buena oportunidad para finalmente matar al rey de las ratas. Por los extraños movimientos que estaba haciendo el rey rata, Noah supo que se trataba de un patrón oculto que las ratas usaban para tratar de moverse sin abrir más sus heridas. El cuerpo del gran monstruo estaba lleno de cortes, pero aún así seguía tratando de morder a los humanos. Si Noah arrojara una bola de fuego a uno de estos cortes, ciertamente lastimaría al rey rata, pero no lo suficiente como para matarlo. Y por la sensación de hambre que estaba teniendo, supo que no le quedaban energías para demasiadas bolas de fuego. El que estaba preparando tendría que ser decisivo. Pensamientos de los creadores Zamye. Hola chicos, gracias por su apoyo. Tus piedras me motivan tanto que decidí recompensarte con capítulos extra. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Capítulo editado por Azurta. La sangrienta batalla continuaba y poco a poco las ratas tomaban la delantera gracias a su abrumador número. Durante los largos minutos de batalla, innumerables cadáveres comenzaron a acumularse en el suelo de la zona. Entre los diversos cadáveres de ratas en el suelo, también había algunos cadáveres humanos que desafortunadamente no pudieron resistir la batalla y terminaron teniendo una muerte sangrienta y brutal. De los 15 humanos que invadieron esta fortaleza, actualmente solo 5 estaban vivos. Noah, Harry, Wendy, el hombre con cicatrices y un hombre bendito que tenía una bendición que lo hacía invisible por un segundo. Esta bendición era lo que lo había mantenido con vida hasta ahora, ya que cada vez que estaba a punto de recibir un ataque fatal, se volvía invisible momentáneamente y se desviaba levemente del lugar donde había estado parado. Sin embargo, debido al estado sin aliento en el que se encontraba con la cantidad de cortes que había sufrido, Noah no podía verlo sobrevivir mucho más tiempo. Por no decir que los demás sobrevivientes se encontraban en mucho mejor estado, ya que en ese lugar nadie estaba limpio de heridas, ni siquiera Wendy quien pudo curarse. Ya había renunciado a curar heridas no graves para conservar la energía en caso de que sucediera una eventualidad imprevista. Noah había encontrado 2 oportunidades para causar una lesión fatal al rey rata hasta el momento, pero durante las 2 oportunidades que encontró, una rata al azar salió de la nada, lo que provocó que Noah cambiara el objetivo de la bola de fuego para proteger su propia vida. Por la forma en que se sentía, Noah sabía que no podía lanzar nada más que una sola bola de fuego, así que en ese momento sería todo o nada. Si la batalla continuaba como estaba, la única salida sería la muerte. En el momento en que Noah tomó una decisión, el hombre con la cicatriz lo miró a los ojos, aparentemente buscando una respuesta a algo. No hubo necesidad de decirle una sola palabra en el intercambio entre los dos, ya que un segundo después, el hombre dejó de mirarlo y se giró hacia el rey de las ratas con una mirada seria mientras su cuerpo comenzaba a brillar intensamente. Al ver que el cuerpo del hombre comenzaba a brillar, Noah se asombró. Sabía que el hombre era un bendito rango D con muchos años de entrenamiento y batallas.
Con este trasfondo, el poder de la bendición del hombre no debería haber sido débil, ya que él ya lo habría entrenado al menos a una fuerza de rango D o alto rango E, casi alcanzando el rango D. Así como la diferencia entre una fortaleza de rango F y una fortaleza de rango E es extremadamente grande en términos de dificultad, la fuerza de un bendito rango F y un bendito rango E también está muy lejos. Ahora, no hace falta decir cuán grande es la diferencia entre una persona bendecida que tiene una fuerza de rango F y una persona bendecida que entrenó y alcanzó la fuerza de rango D. Esa fue la única razón por la que Noah aguantó tanto, ya que sabía que la persona que luchaba físicamente y sostenía al rey de las ratas era el hombre de la cicatriz, que probablemente tenía una fuerza de rango D o al menos cerca de ese rango. Entonces, aunque sucediera algo realmente malo, el hombre probablemente todavía tendría una carta bajo la manga para poder ganar más tiempo. A pesar de que había participado en algunas incursiones de fortalezas de rango F con el hombre, Noah nunca lo había visto usar la bendición que tenía. No es que en ninguna invasión eso fuera sumamente necesario, ya que la experiencia que el hombre tenía por su cuenta ya le daba una gran ventaja al grupo, haciendo que las invasiones siempre sucedieran con más fluidez de lo normal. Entonces, Noah no pudo evitar estar curiosamente emocionado de saber cuál era la bendición de este hombre y por qué no la había usado hasta ahora, ya que probablemente era una bendición tan poderosa que probablemente podría haber salvado la vida de varios benditos que murieron en la batalla. Con el cuerpo del hombre comenzando a brillar, las otras ratas más pequeñas se sintieron atraídas por él y abandonaron por completo la pelea que estaban teniendo con los otros beatos antes de correr locamente hacia el hombre que ahora brillaba. El hombre aparentemente sabía que esto iba a suceder y no entró en pánico. Simplemente gritó en voz alta a los otros benditos. Esta será la única oportunidad de terminar con esto. Carga tus mejores ataques para terminar con esto de una vez por todas. Por el tono de voz que estaba usando el hombre, Noah había sentido que usaría algo muy importante y que si no podían terminar la batalla ahora, no tendrían otra opción más que morir allí. Sin pensarlo dos veces, invocó la bola de fuego más grande que pudo con la poca energía que le quedaba y siguió moviéndose rápidamente en la distancia, buscando el mejor ángulo. Harry también se estaba preparando, a pesar de que varios lugares de su cuerpo estaban cortados y heridos. Levantó ambas manos y usó el resto de su fuerza que tenía para invocar una enorme roca de hielo con una punta afilada que flotaba justo por encima de su cabeza, esperando ser arrojada al rey de las ratas, mientras Wendy curaba desesperadamente el cuerpo del hombre que podría volverse invisible para no morir. Incluso mientras mostraban varias aberturas, ninguna de las ratas las miró y solo se enfocó en el hombre que ahora brillaba mucho más, incluido el rey de las ratas, a quien ni siquiera le importaba el peligro que representaba la llama de Noah para él. Cuando las ratas estuvieron lo suficientemente cerca, momentáneamente toda la luz que emitía el hombre desapareció, hasta que volvió de nuevo. Pero esta vez, no solo regresó como una luz, sino como varios rayos láser que perforaron la carne de todos los monstruos a 15 metros de él. Al ver que los monstruos más débiles murieron instantáneamente, pero que el rey de las ratas aún estaba vivo a pesar de estar gravemente herido, Harry inmediatamente arrojó la gran roca de hielo al rey de las ratas, quien no reaccionó lo suficientemente rápido y recibió un gran corte que se abrió aún más. La herida que los láseres habían causado en su piel. En ese momento, el rey de las ratas tuvo un mal presentimiento cuando volvió a la racionalidad y recordó que había un humano con una llama extremadamente peligrosa entre estas personas. Pero antes de que pudiera intentar saltar de donde estaba, la bola de fuego que tanto temía le dio de lleno en el enorme corte que había sufrido. Si antes de que la llama entrara en su garganta ya le había dolido mucho, esta vez la llama penetró un enorme corte que hizo que la rata perdiera por completo la razón y gritara de dolor y desesperación antes de finalmente perder la fuerza para hacerlo, dejando caer la cabeza para el piso. Al ver que ninguno de los monstruos se movió o hizo algún tipo de ruido, los benditos soltaron un suspiro y tuvieron diferentes reacciones. El hombre que podía volverse invisible, ahora con su propia herida ya estabilizada, finalmente se acostó con la cabeza en el suelo y descansó. Wendy, a quien solo le quedaba un poco de energía, cuando vio el estado en que se encontraba el hombre con la cicatriz, usó la poca fuerza que le quedaba para correr hacia él y tratar de ayudarlo. Pero esa ayuda no serviría de mucho, ya que mientras brillaba, unas ratas lograron alcanzarlo a través de su armadura y morder grandes trozos de carne del hombre. Obviamente estas ratas fueron las primeras en morir, pero la carne del hombre ya había sido arrancada en varios lugares.
Si sobrevivía ahora, tal vez ya no sería conocido como el hombre con cicatrices, sino como el hombre de Fieme. Su respiración ya era extremadamente débil. Él mismo ya había aceptado que no saldría vivo de allí. Esta habilidad que tenía era demasiado peligrosa para usar normalmente. Por eso, la única forma de evitar este peligro era tener un equipo lo suficientemente poderoso como para protegerlo mientras llevaba la luz. Pero el equipo que una vez tuvo, había muerto en la otra superfortaleza junto con su hijo, convirtiéndolo así en nada más que un hombre común que tenía suficiente experiencia para salir adelante y una peligrosa carta bajo la manga. Por supuesto, debido a que fue bendecido por el dios de la luz, no solo tenía esta habilidad de bomba de luz, sino que también podía controlar ligeramente la luz para hacer algunas cosas, lo que lo ayudó a engañar a los enemigos durante la batalla y cegarlos por una fracción de tiempo. Pero nada que pudiera hacer tanto daño como la habilidad que despertó con su bendición. Algunos benditos, además de despertar la bendición de un dios, también podrían despertar una habilidad aleatoria innata, que podrían aprender a usar con mucho menos esfuerzo y entrenamiento que si tuvieran que desarrollar una nueva habilidad por sí mismos. Desafortunadamente para el hombre, la habilidad que recibió vino con la peculiaridad de emitir una luz que extrañamente era muy atractiva para los monstruos, antes de que explotara, lo que hacía que la habilidad fuera muy peligrosa de usar. Además de que la bendición era casi inútil en una batalla, también cegaba a los enemigos y los desorientaba de vez en cuando. Harry estaba sentado en el suelo jadeando de cansancio y gimiendo de dolor por haber sentido finalmente las heridas que recibió durante la batalla, ahora que la adrenalina de la batalla había disminuido. Noah, por otro lado, se sentía como si estuviera de pie en un banquete, ya que la llama que le había lanzado al rey de las ratas todavía estaba quemando al gran monstruo, y para Noah, era como si fuera un hombre que pasó el mes en la jungla comiendo raíces y ahora podía comer varias hamburguesas enormes para saciar su propia hambre, y en consecuencia volverse más fuerte cuanto más comía. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Yay, los capítulos adicionales del domingo ya están escritos, así que voten sus piedras sobre la historia. 3. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Capítulo editado por Azurta. En la cueva oscura, el único ruido presente era el de una extraña llama quemando el cadáver de una rata enorme como si fuera madera. Incluso si lo que la llama quemaba era carne, no impedía que la llama siguiera encendiéndose y extinguiendo todo lo que quedaba del monstruo como si ese monstruo fuera el mejor combustible inflamable para alimentarlo. Incluso con algo extraño como esto sucediendo frente a ellos, los benditos estaban tan agotados mentalmente que nadie se dio cuenta de que no era natural. El hombre que podía volverse invisible se levantó del suelo extremadamente cansado y miró a su alrededor como si buscara algo. Y no se decepcionó, ya que en unos instantes un portal comenzó a levantarse del suelo, un gran portal hecho de un metal negro y desconocido que en el centro contenía una pared de plasma púrpura que soltó algunos fragmentos flotando en el aire antes de desaparecer. Como si nunca hubieran existido. El hombre no estaba nada impresionado con el portal, ya que lo había atravesado cada vez que salía de una fortaleza. Mientras cojeaba por el dolor y el cansancio, el hombre salió silenciosamente de la fortaleza mientras cruzaba el portal sin hablar con nadie. A ninguno de los otros humanos allí le importó la acción del hombre de salir sin hablar con nadie, ya que con tantas muertes ocurridas, especialmente en el caso de los adolescentes, haber tenido a varios de sus amigos muriendo espantosamente frente a ellos, lo último. Lo que querían ahora era intercambiar algunas palabras falsamente educadas con alguien a quien casi nunca volverían a ver en la vida. Entonces, el hombre que se fue sin hablar con nadie en realidad fue visto positivamente por ellos. El hombre con cicatrices en ese momento ya no respiraba. Aunque Wendy gastó toda su energía usando su bendición para curarlo, una mujer recién bendecida que ni siquiera entrenó su propia bendición no fue suficiente para curar las heridas del hombre que ya estaba al borde de la muerte. Al ver que el hombre había muerto, Harry ni siquiera miró por segunda vez su cadáver y cruzó el portal cojeando con pasos lentos. Solo quedaron Noah y Wendy. La chica todavía estaba procesando lo que acababa de pasarle, que nunca volvería a ver a los amigos que crecieron con ella, que podría haber hecho algo mejor para poder ayudarlos si fuera más fuerte, pero ahora esos pensamientos eran inútiles. En cuanto al hombre, miró ese lugar plagado de cadáveres con el corazón apesadumbrado.
Pero también, en la cabeza de Noah, mientras miraba la gran cantidad de cadáveres de la pelea, un pensamiento diferente vino a su mente. ¿Cuánta experiencia me dará eso ahora que la batalla ha terminado? Solo imaginar cuánto ganaría al quemar todos los cadáveres de las ratas que mataron durante la pelea del jefe ya hizo que el corazón de Noah se acelerara y lo hizo querer continuar dando el 100% de sí mismo en futuras batallas para sobrevivir hasta el final. Pero ahora, los cadáveres que antes estaban casi intactos, que solo habían tenido algunos cortes y magulladuras, eran casi irreconocibles. La bomba de luz de ese hombre destruyó la mayoría de los cadáveres de las ratas más pequeñas, dejando solo unos pocos restos dispersos de ratas y solo unos pocos cadáveres verdaderamente completos. Bueno, si no fuera por esa bomba ligera que usó, es posible que no hubiéramos podido salir de aquí con vida. Mejor tener pedazos de varios cadáveres que dejar mi cadáver en ese montón también y no poder absorber ninguno, pensó. Tener codicia es bueno, pero no excesivo. Cuando Noah pensó en quemar estos cadáveres de monstruos, escuchó un ruido detrás de él y se giró para ver qué era. Aparentemente, había estado tan concentrado en cuánto ganaría con estos cadáveres que olvidó que había alguien más con él allí. Cuando vio que Wendy se acercaba a él con una mirada esperanzada, rápidamente pensó en algo y dijo en voz alta mientras señalaba en una dirección. Lo conocía. ¿Puedes darnos un momento a solas? Wendy se congeló por un momento y siguió la dirección que señalaba el dedo de Noah. Cuando vio que él estaba señalando el cadáver del hombre con cicatrices, se sintió un poco culpable por haber conectado los puntos de cómo se comunicaron los dos durante la invasión. Realmente parecía que se conocían. Lamento no haber logrado salvarlo. Antes de que Noah pudiera responder, se volvió tímidamente y atravesó el portal. Cuando finalmente se fue, Noah resopló y dejó de prestarle atención, mirando de nuevo los cadáveres esparcidos por el suelo, los cadáveres de las ratas en este caso. El cadáver de las personas que realmente no le importaban. Es cierto que él y el hombre con la cicatriz se conocían, ya que los dos habían invadido algunas fortalezas juntos, pero no era hasta el punto de que Noah realmente se preocupara por el hombre. Verlo morir obviamente no hizo feliz a Noah, pero tampoco lo entristeció, a lo sumo había un sentimiento de que lástima y nada más. Noah había sido testigo de muchas muertes de muchas personas con las que entró en contacto en las fortalezas a lo largo de los años, ver morir a personas con las que había trabajado como socios ya no le afectaba. Si era alguien con quien tenía algún tipo de relación, tal vez, pero ese no era el caso aquí. El hombre era solo una excusa para lo que Noah haría a continuación. Con una sonrisa en su rostro, Noah sintió que su fuerza se recargaba rápidamente de la llama que devoraba al rey de las ratas. Sintiendo que no estaría de más usar sus llamas ahora, Noah abrió las palmas de las manos, cada una apuntando en una dirección diferente con los brazos extendidos como armas. Frenéticamente comenzó a disparar a los diversos cadáveres a su alrededor. Dado que el rey de las ratas aún se estaba consumiendo, Noah aprovechó la oportunidad para tener un poco de abundancia consigo mismo y usó las llamas del infierno sin preocuparse por la energía gastada, solo preocupándose por entender cómo funcionaban y qué podía hacer con ellas para minimizar el costo y maximizar el beneficio. Después de quemar todos los cadáveres, Noah supo que había gastado casi toda su reserva de energía usando la llama sin restricciones, pero valió la pena ya que tenía algunas ideas interesantes de lo que podría hacer en el futuro. Además de eso, con el consumo del rey de las ratas como fuente secundaria de combustible, todavía tenía la mitad de su reserva de energía a pesar de que gastó alrededor del 100% del total que tenía disponible. En cuanto a los cuerpos humanos, Noah dudó un poco antes de intentar consumirlos, pero como ya se había visto obligado a matar a alguien antes en otra fortaleza, absorbiendo un cuerpo humano ya muerto, o lo que quedaba de ese cuerpo después de que las ratas lo royeran. No era un problema para él en general. Pensó que tal vez podría recibir alguna habilidad especial, pero cada vez que intentaba consumir a un humano, un mensaje de advertencia aparecía frente a él durante unos segundos. La habilidad de Flames no tiene un nivel lo suficientemente alto para eso. Curioso, Noah pensó que tal vez en el futuro la habilidad podría hacer algo con los cadáveres humanos, pero por ahora lo único que podía hacer era subir de nivel la habilidad. Ya había hecho una pequeña prueba, la habilidad podía dañar a los humanos, pero por ahora absorberlos era imposible. Mirando a su alrededor y encontrando nada más que cenizas, sonrió con una satisfacción que ni siquiera él sabía que podía hacer.
Por alguna razón, ver un lugar que una vez estuvo completamente lleno de cadáveres ahora casi vacío, excepto por algunas cenizas, fue una vista realmente hermosa a los ojos de Noah. Tal vez es una consecuencia de la habilidad. Honestamente, me resulta difícil no encontrar hermoso ver una escena así. Es como si acabara de poner a la venta varios objetos, y en el lugar donde fueron instalados ahora solo quedan montones de dinero. Se rió para sí mismo de su propia analogía estúpida mientras miraba las cenizas en el suelo y finalmente se volvió hacia el portal. Sintiendo la sensación familiar de cruzar el portal por un método que la humanidad aún no entendía, Noah parpadeó y al instante siguiente estaba de regreso en la entrada de la fortaleza. Al otro lado del portal, Noah vio a la gente sosteniendo una tableta mientras miraba ansiosamente en su dirección, muy probablemente esperando respuestas que Noah no estaba interesado en dar en ese momento. Sabía que no tendría más remedio que dar respuestas que satisficieran al hombre, pero no necesariamente tendría que ser la verdad. Elle Flames LV01X61, 100. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa, habiendo incluso quemado al propio dios de las llamas, haciéndolo rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. Yay, los capítulos adicionales del domingo ya están escritos, así que voten sus piedras en la historia. 3. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Más 500 piedras igual más 1 capítulo. Capítulo editado por Azurta. Al salir del portal, Noah vio que Harry, Wendy y el hombre que sobrevivió ya habían dado sus informes, y por la apariencia de la gente del gobierno, estaba nada menos que sorprendido por lo que dijeron que sucedió adentro, por varias razones. ¿Saldrá alguien más de la fortaleza?, preguntó el agente preocupado. No. Ni monstruos, ni humanos. Noah respondió volviendo a su apariencia normal y al tono aburrido que siempre mantuvo. Maldita sea, mi informe a los superiores de hoy será aburrido de hacer, gruñó el agente, dejando claro que el motivo de su preocupación no era por las vidas que se perdían en esta fortaleza, sino por lo difícil que sería. Sería hacer la tarea que tendría por delante. A Noah no podía importarle menos este agente, ya que así como al hombre no le importaban sus vidas, tampoco le importaba nada a este agente de bajo rango. Los oficiales superiores definitivamente no querrían trabajar en fuertes de rango F como este, donde murieron muchas personas bendecidas, lo que hace que el trabajo sea muy aburrido. De todos modos, como de costumbre, vayamos a tu infieme. El agente aceptó el destino de la fiesta y llamó a Noah a un rincón separado donde podría informar sobre lo que sucedió adentro. Noah contó lo que presenció en el interior, omitiendo la parte en la que salía solo a matar monstruos y la reemplazó con algo como él caminando en círculos en la alcantarilla tratando de observar las ratas sin ser visto. Los demás dijeron que eras mucho más poderoso de lo que normalmente pareces en otras fortalezas. ¿Qué querían decir con eso? Incluso comentaron que tu bendición era una llama que hizo que el superboss gritara de dolor. El agente interrogó a Noah con una ceja ligeramente levantada. Como era responsable de la supervisión de varias fortalezas de rango F al año, ya había trabajado con Noah unas cuantas veces, pero nunca nadie había informado sobre la bendición de este joven, así que después de 4 años de haber trabajado con él y nadie había hablado nunca de la bendición, el agente solo podía suponer que Noah no tenía una bendición o que la bendición de Noah era completamente inútil en una fortaleza. Pero ahora, sabiendo que tenía una bendición tan útil y poderosa, los informes de los otros beatos dejaron a la gente bastante sorprendido. Sí, mi bendición está relacionada con la llama. Pero requiere mucha energía y no pude practicar tanto como para poder usarla libremente sin que sucediera algo malo antes. Noah respondió rotundamente mientras intencionalmente se encogía de hombros tímidamente, usando lo que sabía en el lenguaje corporal para tratar de hacer parecer que estaba avergonzado. Tiene que ser un rango F. El agente murmuró suavemente con desdén, pero no escapó a los agudos oídos de Noah. Aunque no es que le importara. Está bien, voy a usar su informe como base para el mío.
Esta fortaleza ahora probablemente tendrá una bonificación debido a la mayor dificultad, y dado que de las 15 personas que entraron, solo 4 regresaron con vida, los sobrevivientes se dividirán 5,5 partes del pago, mientras que la otra mitad de las acciones del difunto irán a parar a la familia del difunto. En unos minutos recibirás la notificación en tu celular. El agente dijo todo esto mientras jugueteaba con su tableta y se alejaba. Noah había estado un poco preocupado de que el agente hiciera demasiadas preguntas, pero debido a que solo era un bendito rango F que casi muere con los demás dentro de una fortaleza de rango F, a la gente no le importaba lo suficiente como para preguntar demasiado, lo cual era bien por Noé. Después de recoger sus cosas del armario, Noah se dirigió al autobús. El autobús, que había estado lleno de gente y muy emocionado por los ruidosos adolescentes que no podían contener su exuberancia, ahora estaba casi vacío, así como en un silencio mortal. El hombre que podía usar la invisibilidad se sentó en la última fila y estaba sentado con los ojos cerrados, probablemente tratando de descansar mentalmente después del estrés que había dentro de la fortaleza. Harry se había sentado en un rincón de la primera fila. Wendy se sentó en el asiento opuesto de la misma fila. Cuando Noah subió al autobús, el hombre en la parte trasera lo ignoró. Harry lo miró con una mirada ligeramente resentida, mientras que Wendy tímidamente agitó una mano a Noah para que se sentara a su lado. Cuando Noah llegó a la fila donde estaba sentada Wendy, ella pensó que se iba a sentar con ella porque es una chica hermosa, además de ser una bendecida sanadora de rango D, lo cual era algo raro, pero no se sentó. Pasando directamente por donde estaba sentada Wendy, Noah fue al otro extremo del autobús y se sentó en un asiento al azar. Wendy se sorprendió ya que estaba segura de que él se sentaría a su lado. Además de estar acostumbrada a que los hombres hicieran lo que ella quería, pensó que sería la primera beata en tratar bien a Noah, por lo que él le estaría agradecido y ella podría llevar a cabo su plan sin problemas. Pero en la primera etapa de su plan, ya fue frustrado. Noah pasó junto a ella sin ni siquiera echar un segundo vistazo. Wendy no entendía lo que estaba sintiendo. Como un gato curioso, se dio la vuelta y vio a Noah sentado en un banco con expresión aburrida, mirando por la ventana y observando a los empleados que trabajaban afuera desmantelando sus armamentos ya que la fortaleza ya había sido derrotada. Sabiendo que no podía seguir así, Wendy se levantó y fue a hablar con Noah, riendo para sus adentros porque eso era exactamente lo que habría hecho al comienzo del viaje si Amy no la hubiera detenido. Cuando pasó junto a Harry, no notó la mirada de disgusto y enojo que hizo cuando notó que iba a hablar con Noah. ¿Está ocupado este asiento? Preguntó con una actitud tímida mientras señalaba el asiento al lado de Noah por cortesía a pesar de que nadie estaría sentado allí, ya que sería extraño si simplemente se sentara sin decir nada. Noah miró a Wendy y la expresión que siempre mantuvo de indiferencia se desvaneció momentáneamente. Por una fracción de segundo pareció que se sentía asqueado. Sí, ese lugar está ocupado. Dijo mientras sacaba la mochila que había dejado en el suelo a su lado y la colocaba encima de la banca que ella señalaba. Ella era precisamente el peor tipo de persona en opinión de Noah. Una mujer que solo está interesada en el estatus. No fue porque no mostró reacción en el viaje a la fortaleza que no escuchó lo que decían las chicas. Sabía muy bien que este adolescente estaba interesado en su apariencia antes de que entraran a la fortaleza, pero cuando su amiga dijo que era débil, la chica perdió por completo el interés en él. Ella solo quería a alguien que fuera fuerte en lugar de preocuparse por si la persona era buena o no. Si la bendición de Noé no se hubiera despertado antes de este viaje a la fortaleza, estaba seguro de que esta chica ni siquiera lo habría mirado 2 veces. Cuando Wendy escuchó su respuesta, se congeló. Ella no era solo una cara bonita. Wendy podía leer a la gente bastante bien, aunque fuera superficialmente. Y lo que estaba viendo de Noah era exactamente cómo actuó cuando un idiota vino a hablar con ella. Nadie me ha tratado como un idiota antes. ¿Quién le dio derecho a pensar eso de mí? Al ver cómo actuó, ella comenzó a enfadarse. Ir a hablar contigo puede considerarse un favor, rango F. Conoce tu lugar. ¿Quién te crees que eres para rechazarme? Sus palabras solo probaron lo que Noah pensó antes. Que era una niña mimada que nunca había tenido un momento difícil en la vida, que todos la halagaban y que probablemente nunca dijo no por respuesta. Desafortunadamente, ella no estaba tratando con una persona normal. Tus amigos acaban de morir. ¿Te olvidaste de sus muertes cuando me viste como una oportunidad para crecer? Patético.
Noah volvió a hablar con una mirada desinteresada en su rostro antes de ponerse los auriculares e ignorar por completo la presencia de Wendy. Cuando escuchó lo que dijo, Wendy se congeló. Nuevamente, esto fue culpa de esos inútiles amigos suyos. Si Amy no la hubiera detenido en ese momento, habría venido a hablar con él y todo estaría bien, pero incluso después de su muerte, la ex amiga de Wendy no entorpecería sus planes. Al ver que Noah ya no escuchaba lo que decía, Wendy respiró hondo y volvió a donde se había sentado antes, frente a Harry. Al menos con Harry, otro bendito rango de como ella, no sería tratada como una idiota como lo había sido con Noah. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zanje. Joro, ya casi llegamos al primer objetivo. Sigue votando. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Más 500 piedras igual más 1 capítulo. Capítulo editado por Azurta. Cuando el autobús regresó al pueblo, Noah ya había recibido una notificación en su celular de que se había realizado el pago. En total recibió $1.000. Por un momento, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ese dinero era lo que recibían los benditos que normalmente asaltaban las fortalezas de rango E, que era varias veces más que los $200 que normalmente recibía en las fortalezas de rango F. Si realizaba redadas todos los días, seguramente ganaría un dinero satisfactorio al final del mes, pero debido a la cantidad de bendito rango F, no había suficientes fortalezas para que una persona pudiera invadir todos los días, e incluso si lo hubiera, la posibilidad de que sucediera una tragedia en una de estas fortalezas sería alta. Entonces, al final del mes, los benditos no realizaron tantas invasiones, lo que provocó que el rango F tuviera un salario bajo. De regreso al pueblo, Noah no pudo evitar quedar encantado una vez más por la belleza del lugar. Después de que la Tierra fuera invadida por monstruos, la tecnología de la humanidad se disparó a una velocidad astronómica. Como decía un viejo pensador que vivió antes de fortalezas llamado Platón, la necesidad es la madre de la invención, y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando las fortalezas comenzaron a surgir, la humanidad se esforzó a través de la tecnología para luchar contra estos monstruos. Las armas podían herir a algunos monstruos de rango F más débiles, pero a los monstruos de rango más alto, nada podía detenerlos. Entonces, desesperada, la humanidad una vez más buscó a través de la tecnología para encontrar una salida, y esta vez, la forma que buscaba era ir a otros planetas. La carrera espacial esta vez no fue entre dos naciones, sino toda la humanidad corriendo contra la muerte para sobrevivir el tiempo suficiente para escapar del planeta. Después de unos años, la humanidad finalmente logró encontrar otro planeta habitable, sin embargo, solo unos meses después de que la humanidad se estableciera en ese planeta, también comenzaron a surgir fortalezas allí. Independientemente del planeta en el que se instaló la humanidad, en poco tiempo comenzaron a aparecer fortalezas llenas de monstruos que atacaban a la humanidad. En medio de la desesperación en la ciencia, algunas personas comenzaron a depositar la fe que habían perdido en los dioses, quienes, con la excepción del dios católico, otros dioses menores en realidad escuchaban las oraciones de la humanidad y pasaban a otorgarles bendiciones. Con las bendiciones, poco a poco los humanos lograron reconquistar su espacio en los planetas conquistados, haciendo que la humanidad, que antes tenía dificultades incluso para ir a la Luna, el satélite más cercano a su planeta de origen, ahora pueda habitar varios planetas a lo largo de la galaxia. Noah estaba mirando por la ventana del autobús al pueblo en el que vivía, el pueblo de Eirin. Comparada con otras ciudades de su planeta, esta era una gran ciudad. No era realmente una gran metrópolis, pero tenía la comodidad y conveniencia que cualquier buena ciudad de tamaño mediano podía brindar. Con un diseño un tanto futurista, las casas y los pocos edificios del pueblo tenían formas redondeadas, características del planeta E. Como la humanidad había superado el problema de la superpoblación de las ciudades con la alternativa de terraformar varios planetas, la gente aquí podía construir casas libremente, y solo los que tenían poco dinero tendrían que vivir en apartamentos. Lentamente el autobús se acercó al pueblo. Noah había visto esta escena docenas, si no cientos, de veces, pero nunca se cansaba del brillo que tenía el pueblo incluso durante el día. El viaje de regreso fue tranquilo.
Noah ya se había puesto los audífonos desde que Wendy se fue y disfrutó de la música tranquila hasta que llegaron a la sede de GBC, Government Blessing Control, que era la organización que controlaba la distribución de fortalezas a los beatos. Eran la razón por la que solo las personas con licencia podían invadir fortalezas. Después de que el autobús se detuvo, Noah se levantó de su asiento y comenzó a bajarse del autobús. Cuando pasaba junto a Harry y Wendy, Harry lo miró y dijo con voz seria: «Recordaré lo que me hiciste pasar allí». Noah sabía que Harry le estaba diciendo esto y se detuvo momentáneamente, mirando a Harry por el rabillo del ojo mientras pensaba: «Debería haberlo matado», antes de caminar hacia la salida sin siquiera responderle. Harry vio eso y no supo si Noah había tenido miedo de la amenaza y no tuvo el coraje de responder o si no se había tomado la amenaza en serio. Independientemente de lo que pensara Noah, Harry estaba seguro de que, dado que era un bendito de rango D, era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera mucho más fuerte que Noah. Hasta entonces, no sería difícil para él encontrar una oportunidad para vengarse de un mero bendito rango F. Harry amenazando a Noah en ese momento no fue tan malo para Noah, ya que después de esa amenaza, recordó lo frío que era el mundo en realidad. El mundo después de las fortalezas se ha convertido en un mundo donde los fuertes se comen a los débiles. Si un bendito rango C mata a un bendito rango E dentro de una fortaleza, incluso si se hiciera público, nadie haría nada al respecto, ya que un bendito rango C podría derrotar a una fortaleza de rango E muy fácilmente, pero lo contrario no era cierto. Si tuviera que suceder lo contrario, un bendito rango E definitivamente sería asesinado dentro de una fortaleza de rango C. Noah había pasado 16 años como una persona normal y 4 años como un bendito rango F, el tipo más bajo de bendito en la sociedad, incluso en un pueblo como Erin donde las fortalezas que surgieron no eran tan poderosas. Después de todo este tiempo, Noah ya sabía lo importante que era tener poder. Si tuviera poder ahora, ciertamente no tendría que pasar por todo lo que estaba siendo forzado a someterse. Como finalmente había recibido un poder, el primer objetivo de Noah era hacer crecer ese poder. Entrenar su Sage Flames y hacerlo más fuerte. Como no vivía lejos de la sede de GBC, Noah caminó a casa mientras hacía sus propios planes. En primer lugar, ya no necesitaba ir a las fortalezas de rango F. De ahora en adelante, podría comenzar a ir a fortalezas de rango E sin preocupaciones. En primer lugar, planeó hacer esto porque tenía la teoría de que cuanto más fuerte fuera el monstruo que consumía con ella flames, más experiencia ganaría, tanto en habilidad como en su nivel. En segundo lugar, asaltar fortalezas de rango E produciría mucho más dinero que asaltar fortalezas de rango F, que en ese momento era crucial para Noah. Los beatos estaban aterrorizados cuando pensaron en irrumpir en fortalezas de alto rango, pero ese no fue el caso de Noah. Ya había estudiado todo lo que podía estudiar de las fortalezas de rango F e incluso sin ninguna bendición, siempre pudo salir vivo de cualquier situación en la que se había encontrado. Ahora que tenía una bendición a su disposición, Noah sabía que lo único que le faltaba era conocimiento sobre las fortalezas de rango E para ser mejor que los benditos promedio que las invadían. Perdido en sus pensamientos, Noah había doblado la esquina que conducía a casa, sin embargo, cuando miró hacia la puerta, vio la razón por la cual necesitaba más el dinero de la fortaleza de rango E. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. Perdón por la demora, tuve algunos contratiempos pero aquí está el capítulo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Más 500 piedras igual más 1 capítulo. Capítulo editado por Azurta. Mirando en dirección a su casa, Noah vio a un grupo parado afuera con miradas enojadas, aparentemente buscando a alguien. Conocía muy bien a esas personas, ya que eran la razón por la que había estado en el hospital varias veces. Incluso hoy, después de finalmente recibir una bendición, Noah todavía estaba un poco intimidado cuando los miró. Después de todo, pasar años siendo golpeados y no conseguía suficiente dinero había generado algunas cicatrices mentales en el chico. Cuando Noah acababa de convertirse en un bendito, todavía era un niño muy tímido y temeroso. En la primera fortaleza que invadió, ciertamente obstaculizó mucho más de lo que ayudó. Sin embargo, además del sufrimiento que sufría tratando de sobrevivir sin energía dentro de la fortaleza, ser humillado y herido por estas personas también tuvo una gran influencia en su cambio de personalidad.
Con el tiempo, al darse cuenta de la crueldad que tenían las personas dentro de una fortaleza, la mayoría de las veces preocupándose solo por su propia supervivencia a expensas de la vida de otras personas, además de también ser abusado por ser débil en el exterior de las fortalezas, estas cosas forzaron Noah para transformarse de un joven tímido en un hombre que necesitaba llevar la carga de su propia familia, principalmente porque la familia era la que le estaba haciendo esto. Quitándose los auriculares, Noah se acercó a la casa con una mirada fría mientras miraba a las tres personas. Vaya, parece que nuestro príncipe finalmente ha aparecido. Dijo un hombre alto con una gran nariz y su brazo derecho tatuado. Finalmente. Si nos hicieras esperar más, tendríamos que haberte dado una lección para que pudieras aprender a no repetirlo. Dijo una mujer en ropa de negocios mientras miraba a Noah con una mirada fría a través de los anteojos que usaba. Después de tanto avance tecnológico, la cirugía para corregir problemas de la vista era extremadamente común, pero algunas personas seguían usando anteojos recetados para mantener un aire de cultura e inteligencia. Estaba irrumpiendo en una fortaleza. Hoy era mi día, respondió Noah con una voz aparentemente desinteresada, pero si alguien más sensible hubiera prestado atención, habría notado una leve punzada de ira contenida en sus palabras. Genial. Desafortunadamente, solo eres un bendito rango F, por lo que una sola fortaleza no será suficiente para pagar los intereses que se acumularon este mes. Será mejor que tengas dinero para pagar, o de lo contrario, dijo la mujer con voz fría. Y con una mirada aún más fría, visitarás a tu hermana en el hospital antes de lo planeado. Al escuchar lo que dijo la mujer, los dos hombres a su lado abrieron una pequeña sonrisa en cada uno de sus rostros e inconscientemente juntaron sus manos y tronaron sus nudillos. Noah al ver esta escena sintió el regreso de los malos recuerdos. Siendo solo un bendito rango F que ni siquiera tenía una bendición adecuada, sufrió mucho a manos de estos dos hombres benditos de rango E desde el día de la muerte de su madre. La mujer era la secretaria del tío de Noah. Antes de convertirse en beato, Noé vivía con su madre y su hermana menor. Su padre había muerto cuando él era muy joven y, como trabajaba duro, Noah casi no recordaba a su padre, por lo que su madre tuvo que criar sola a sus dos hijos. Puede que no haya tenido muchos talentos en su vida además de ser una madre muy cariñosa, pero tenía un gran talento en la cocina. Los platos que preparó fueron elogiados por todos los que los habían probado alguna vez. Desafortunadamente, solo trabajaba como chef en un pequeño restaurante local, pero a pesar de los deliciosos platos que preparaba, no fue suficiente para mantener su establecimiento que no tenía control sobre ningún tipo de administración de ganancias hasta que el restaurante cerró. Sin trabajo, trató de postularse a cualquier trabajo que pudo encontrar, pero al haber trabajado en un restaurante que quebró, terminó cerrando muchas oportunidades que tenía disponibles, y en un momento de desesperación, sin saber qué hacer para mantenerla familia pequeña, decidió pedir ayuda a su hermano mayor. El hermano mayor era un hombre rico que ya conocía el don que tenía su hermana y se puso a disposición para ayudar. Sin embargo, como ella quería abrir su propio restaurante, él le ofreció un préstamo con altas tasas de interés. La madre de Noah sabía muy bien lo abusivo que era el interés, pero al tener que cuidar a dos niños que requerían muchos recursos, no pudo hacer otra cosa que aceptar lo que su hermano le proponía. Sin embargo, poco después de que aceptara este acuerdo abusivo, a la hermana menor de Noah le diagnosticaron una enfermedad rara. Esta enfermedad estaba carcomiendo las células de su cuerpo poco a poco, pero afortunadamente era curable, sin embargo el tratamiento para curar a la niña era muy costoso. Siendo madre, obviamente no podía permitir que su propia hija pasara por tales dificultades, así que usando el dinero que le pidió prestado a su propio hermano para abrir el restaurante, comenzó a pagar el tratamiento de la niña. Sabía que sin la ganancia que le generaría el restaurante, le sería imposible pagar los intereses que le cobraría ese préstamo, pero no tenía otra opción disponible. Cuando su hermano descubrió que en lugar de usar el dinero que él le dio para abrir el restaurante y generar más dinero para pagar los altos intereses por él, ella lo estaba usando en una factura del hospital, se enojó. Sabiendo que ella no estaría convencida de hacer lo que él quería, trató de forzarla a que le devolviera el dinero. Así que envió a su secretaria junto con dos hombres de seguridad en los que confiaba para que ella le devolviera el dinero o pagara los intereses. El problema era que como ya había pasado por tanto sufrimiento en su propia vida, la mujer no soportaba ser humillada y amenazada por la secretaria y los hombres, hasta que un día se durmió para no despertar nunca más. Según los médicos, tuvo un infarto debido al estrés y murió.
Noah tenía 16 años cuando esto sucedió y la bendición de Lucifer acababa de despertar, pero todavía no tenía poder en ese momento. Los hombres de su tío nunca golpearon a su madre, pero con él la historia fue diferente. Cada vez que venían a cobrar la deuda, intentaban obligar a Noah a devolver lo que quedaba del dinero o pagar los intereses que había generado el préstamo, obligándolo a invadir más fortalezas de las que invadiría una persona normal para conseguir suficiente dinero para pagar el interés. Cuando no recibió su dinero, su destino fue ser derrotado. Una vez, lo golpearon tan fuerte que uno de los brazos del niño se rompió. Afortunadamente, la medicina ya había avanzado lo suficiente como para que su brazo se curara en unos pocos días, pero aún recordaba el dolor y la humillación que estaba tirado en el suelo con su brazo dolorido mientras los tres se paraban y lo miraban burlonamente. Ese fue el día en que Noé se dio cuenta de que las personas no se veían a sí mismas como iguales. Mientras alguien tuviera la fuerza, esa persona se sentiría superior a la otra. Y desde allí se juró a sí mismo que sería más fuerte, costara lo que costase. Incluso si tuviera que matar a otras personas, mientras no fueran inocentes, mataría. Mirando a esos tres, la ira que Noah estaba teniendo dificultades para reprimir comenzó a crecer nuevamente. Sin que nadie lo notara, su mano que estaba baja ahora emitía un ligero brillo, como si una pequeña llama flotara lista para atacar. Tengo suficiente dinero. No te atrevas a amenazarme de nuevo. Noah dijo con voz desinteresada, tratando de contenerse. Aunque sabía que el dinero que pagaba no era justo, su madre firmó un contrato. Si no pagaba lo pactado en el contrato, su tío podía quedarse con la casa que le servía de garantía. El problema era que a veces, aunque no pagaba lo que se suponía que debía pagar, igual venían a golpearlo. Pero al sentir ese sentimiento, tan cálido y familiar, en la palma de su mano, Noah supo que no volvería a suceder. Hoy no. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. Dios mío, ¿llegaremos a la primera meta hoy? 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Más 500 piedras igual más 1 capítulo. Capítulo editado por Azurta. Al ver la reacción de Noah, la mujer se sorprendió un poco. Ahora, parece que el ratoncito logró poner su mano en algo de dinero. ¿Qué pasó? Lograste correr, desesperado por tu vida durante la invasión de una fortaleza, y te fuiste con parte del dinero. Ella le preguntó con voz burlancia. Al escuchar lo que dijo, los dos beatos de rango se rieron y miraron a Noah con disgusto. Para ellos, beatos que de vez en cuando invaden fortalezas, personas como Noah eran la peor persona que podían tener como compañero de invasión, ya que dentro de la fortaleza no hacía más que correr y no ayudar en nada al equipo. Podría decirse que golpear a Noah fue como una forma de vengarse de todos los compañeros inútiles que tuvieron en otras incursiones. Noah podía decir bien que él había sido una de las personas más importantes en la invasión de una superfortaleza, pero no ganaría nada con decirles eso. Por el contrario, no tenía motivos para decirle al enemigo lo poderoso que era, y que ya no era el bendito que no representaba una amenaza para estos benditos de rango E. No importa de dónde saqué el dinero, lo que importa es que tengo el dinero en la mano. Dijo con voz fría. Noah obviamente no quería dar el dinero que tenía para arriesgar su propia vida para llegar a estas personas que siempre tenían el objetivo de quitarle todo a él y a su hermana pequeña. Pero no podía hacer nada al respecto, ya que si no pagaba, ellos tendrían derecho a quitarle su casa. Al escuchar a Noah confirmar que realmente le quedó el dinero, la secretaria se sorprendió. Sabía cuánto ganaba normalmente un bendito rango F en una fortaleza, y ver que Noah realmente tenía suficiente dinero para pagar los intereses acumulados despertó un poco la curiosidad de la mujer. Entonces transfiere el dinero a mi cuenta, ahora. Noah sacó su celular y como todas las semanas transfirió el dinero. Así de simple, $900 de los $1.000 que había ganado de la fortaleza desaparecieron antes de que tuviera la oportunidad de gastarlos. La vida de un beato de bajo rango era muy dolorosa. Sabía que pronto necesitaría encontrar otra forma de ganar dinero además del dinero que obtendría de las incursiones de fortalezas de rango E. Al ver que los 900 en realidad se depositaron en la cuenta, la mujer entrecerró los ojos y miró a Noah con sospecha. Chico, dime de dónde sacaste ese dinero.
Ya no estaba de buen humor, teniendo que transferir el dinero que casi muere para llegar a esta mujer, así que cuando la escuchó preguntar de dónde sacó el dinero, Noah no fue en lo más mínimo educado. No es asunto tuyo. Oír al ratoncito asustado de quien siempre se burlaba respondiéndole así lastimó el orgullo de la secretaria. ¿Con quién crees que estás hablando, chico? Solo eres un rango F de mierda, ni siquiera tienes una bendición útil. En realidad, creo que ahora lo entiendo. Finalmente comenzaste a usar tu bendición para ganar dinero. Dijo con una mirada como si finalmente se diera cuenta de algo que la estaba atormentando con dudas. Los dos matones benditos de rango la miraron con dudas, sin entender aún lo que quería decir, hasta que el más alto de los dos preguntó. ¿Qué quiere decir, señorita Henry? ¿Cree que su bendición fue útil en una fortaleza? Al escuchar la pregunta del hombre, la secretaria también conocida como Henry suspiró decepcionada y le explicó al hombre como si fuera la cosa más obvia del mundo. Mira la cara del ratón. Tiene una bendición que lo hizo hermoso. ¿Qué crees que puede hacer para ganar dinero? Por supuesto que finalmente entendió su lugar y debe haber buscado a alguna dama rica para venderse a ella. Al escuchar lo que dijo, a Noah no le importó en absoluto. Ese tipo de juicio estúpido obviamente no lo afectaría. Sin embargo, lo que uno de los hombres dijo a continuación golpeó la debilidad del chico. Bueno, supuse que al menos usó la bendición para algo. Creo que le queda bien, siendo una prostituta. Incluso me recuerda a su madre, con un cuerpo tan caliente que hizo una azada perfecta. Antes de que el hombre pudiera para terminar la oración, Noah ya había avanzado hacia él mientras sacaba el cuchillo de la pequeña bolsa táctica que tenía atada a su pierna. Noah podía tolerar sin ningún problema que alguien hablara mal de él, ya que durante todos estos años, la cantidad de personas que se burlaban de su apariencia, fuerza e inutilidad en las fortalezas era innumerable. Pero si alguien hablaba mal de la mujer que prácticamente dio su vida por cuidarlo y de la hermanita que juró proteger ante la tumba de su madre, Noah haría pagar a esa persona de alguna manera. Y viendo que ahora era lo suficientemente fuerte, no sería más que un cobarde si permitiera que un pedazo de basura como este hombre dijera algo así sobre aquellos a quienes ama. Decir que el hombre estaba sorprendido sería quedarse corto, ya que en todos estos años que había venido a hostigar a Noah, Noah nunca tomó represalias, nunca le devolvió el ataque. Siempre aceptaba su destino en silencio para evitar ser golpeado más. De ahí surgió el apodo de ratón asustado, ya que cada vez que Noah se enfrentaba al peligro, en lugar de defenderse, actuaba como un ratón y trataba de esconderse. Pero no hoy este ratoncito de repente decidió mostrar los colmillos hacia el hombre. Acosar a Noah tantas veces hizo que el hombre bajara la guardia cerca del niño, pero los instintos de un bendito rango le gritaron lo suficientemente rápido como para hacer que el hombre esquivara el cuchillo de Noah. Con su cerebro trabajando a gran velocidad, el hombre comenzó a pensar qué podía hacer para lastimar a Noah. Había recibido una bendición del dios del bosque que hizo que su cuerpo recibiera propiedades de un tronco de madera, dándole al hombre más resistencia además de una masa más densa, lo que le ayudaba a soportar más impactos además de aumentar la fuerza de los golpes que realizaba. Pensando que después de esquivar la puñalada de Noah no tendría nada más que hacer en respuesta, el hombre hizo que su brazo derecho tomara algunas propiedades de la madera y se preparó para golpear al niño que pensó que estaba indefenso. Pero cuando tomó la mano izquierda de Noah, vio algo que nunca imaginó que tendría. Noah sabía muy bien cuál era la bendición del hombre, ya que el hombre la había usado un par de veces para lastimar más a Noah con menos esfuerzo. Entonces, cuando Noah fue a atacar, usó deliberadamente el cuchillo como una finta y escondió su mano izquierda, cerrada, mientras esperaba el momento adecuado. Sabía que el hombre lo atacaría después de que fallara la puñalada, así que cuando el hombre convirtió su propio brazo en madera, Noah supo que había ganado la ventaja en su intercambio, ya que cuando el hombre notó que la llama salía de su mano izquierda, era demasiado tarde. El extraño brazo de madera comenzó a arder extrañamente. Ver leña ardiendo es normal para las personas. Después de todo, la leña siempre se ha considerado uno de los principales combustibles para el fuego desde la antigüedad. Pero la forma en que se quemaba esta leña no era normal. La llama estaba devorando la madera a un ritmo alarmante. Antes de que el hombre pudiera pensar en hacer algo, su mano ya se había convertido en cenizas. Pensando rápido, el hombre invirtió la transformación de su brazo para que el brazo ya no fuera madera y la llama ya no quemara nada.
pero para una llama que, con poca experiencia, logró quemar a un superboss de una fortaleza de rango F, que solo probablemente tenía una fuerza casi al nivel de un bendito rango D completamente entrenado, quemando la carne de un bendito rango E sin ninguna, la protección fue solo un poco más lenta que quemar madera. Arg. Un grito de dolor, agonía y desesperación salió de la boca del hombre que no sabía qué hacer mientras veía su propio cuerpo ser quemado como si nada por esa extraña llama. Sí, incluso Noah se sorprendió de lo fuerte que era la llama, ya que aún no la había probado después de absorber tantos cuerpos de monstruos de la fortaleza. No había necesidad de comentar sobre el asombro que Henry y el otro hombre estaban sintiendo cuando se encontraron. Vieron a este bendito rango E, a quien ya sabían lo fuerte que era, ser quemado vivo justo enfrente de ellos como si nada por las llamas de alguien a quien consideraban un debilucho. Los dos quedaron congelados en su lugar hasta que los gritos desaparecieron, no porque el hombre ya no tuviera dolor, sino porque el hombre había muerto quemado por esas llamas infernales. Henry tragó una bocanada de saliva que ni siquiera sabía que tenía en la boca y miró a Noah con una mirada extraña. Ella había visto a este niño siendo acosado sin siquiera defenderse durante 4 años. Verlo ahora, no solo contraatacando sino matando a un hombre a sangre fría, le hizo tener un mal presentimiento, sentimiento que solo fue confirmado por ella, más aún, cuando vio que en los ojos de Noah no había ni una pizca de miedo o excitación. Miraba a muerto como se miraría un saco de patatas. Y si no se equivocaba, parecía que el chico incluso tenía una sonrisa casi imperceptible en su rostro mientras miraba los restos de cenizas carbonizadas del hombre, como si ni siquiera lo estuviera viendo. Era como si estuviera mirando algo invisible. Cuando el niño dejó de mirar al vacío y en cambio la miró a los ojos, Henry volvió a tragar otra bocanada de saliva que no sabía que tenía en la boca. Reto de capítulos extra del domingo. 1000 piedras igual 1 capítulo extra completo. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. ¿Realmente alcanzaremos la segunda meta también? 3 capítulos publicados mañana. 1000 piedras igual 1 capítulo extra. 1200 piedras igual 2 capítulos extra. Más 500 piedras igual más 1 capítulo. Capítulo editado por Azurta. Nota del autor. A medida que alcanzamos la meta esta semana, está el primero de 3 capítulos de hoy. 1/3. Noah sabía que matar a este hombre era demasiado para lo que le había hecho. Obviamente, Noah no era el tipo de persona que simplemente mataría a cualquiera que hablara mal de su familia, pero además de los 4 años de abuso que Noah sufrió de él, Noah quería probar si también recibiría puntos ex por matar humanos, ya que dentro de la fortaleza no mató a ningún humano. Lo único que hizo fue tratar de hacer que sus flames absorbieran los cuerpos de los humanos que habían muerto por el rey de las ratas. Y para su felicidad, después de que el hombre murió quemado, apareció una ventana familiar flotando frente a Noah que decía: 4x ganado. Ver que también ganaría experiencia al matar humanos fue una sorpresa muy positiva, ya que no sería una pérdida de energía. Sin mencionar que matar a este bendito rango le dio a Noah más de 3 veces la experiencia que recibió al matar a un monstruo de rango F normal. Al darse cuenta de estos resultados, incluso se le ocurrió la posibilidad de que matara a otros humanos para ganar experiencia, pero Noah sabía muy bien que mantenerlo a raya sería inviable, ya que eventualmente se difundiría la noticia de que era un asesino en serie, y entonces probablemente ser arrestado por el gobierno. En el mundo en el que vivían, donde los fuertes eran valorados y los débiles despreciados, las personas que se mataban entre sí no eran anormales. Siempre que hubiera una razón para ello, matarse unos a otros no se consideraría un delito. Este sistema claramente favorecía a personas poderosas, con extensas redes de contactos, pero en un caso como el de Noah donde había cámaras alrededor con varias grabaciones de él siempre siendo golpeado por estas personas, su ataque, si alguien decidía llamar a la policía o ir a la corte, obviamente se consideraría una defensa legítima, por lo que a Noah no le importó sacrificar a este hombre por el bien del experimento. Nunca había llevado ninguna de estas grabaciones a la policía porque sabía que su tío era alguien importante e influyente en su ciudad, así que incluso si llevaba las grabaciones a las autoridades, su tío solo usaría las conexiones que tenía y diría que Noah todavía le debía dinero y todo se resolvería. Pero ahora que había ocurrido una muerte, si personas más importantes investigaran y vieran las grabaciones de lo que estaba sucediendo aquí, su tío no podría escapar con solo una advertencia.
Habiendo pensado en todo esto, a Noah especialmente no le importó matar al hombre ya que, a pesar de lo enojado que estaba su tío, sabía que no valdría la pena seguir con este tema por más tiempo. Cuando la ventana de notificación desapareció frente a Noah, movió sus ojos hacia la dirección de Henry, la secretaria, y la miró con frialdad, pero una pequeña sonrisa todavía escapó de la comisura de su boca mientras pensaba en el futuro que una vez parecía tan sombrío, ahora se estaba volviendo más iluminado de todas las posibilidades que esta bendición le abriría. ¿Tú, por qué lo mataste? Henry, que tuvo que respirar para calmarse, volvió a mirar a Noah con una expresión furiosa que alternaba entre él y el cadáver carbonizado en el suelo. Él ya me ha atacado tanto, estaba pensando que debería seguir la política que usas y comenzar a pagar con un poco de interés. ¿No estás de acuerdo, Henry? Noah respondió como si le estuviera explicando la cosa más obvia del mundo. ¿Te atacó? Estaba hablando cuando sacaste tu cuchillo y usaste tu bendición, desde cuando tienes una bendición. Henry comenzó a hablar con un tono de indignación, pero en medio de la oración se dio cuenta de que algo andaba mal con lo que acababa de pasar frente a ella. En todos estos años nunca había visto a Noah usar su bendición, tanto que estaba segura de que su bendición realmente era su buena apariencia, pero ahora al verlo usar una bendición tan poderosa para quemar a un bendito de rango E hasta la muerte, esto ciertamente no era una bendición normal. Mirando al hombre muerto en el suelo, el otro hombre que había estado siguiendo a Henry como guardia de seguridad comenzó a preguntarse si también podría matar a un bendito de rango E con su bendición a una velocidad tan alta. Su bendición también estaba relacionada con el fuego, pero lo que aprendió cuando recibió la bendición fue aumentar la temperatura alrededor del objetivo hasta que comenzó a cocinarse y morir, o al menos incomodar al objetivo. Sabía que le llevaría al menos 3 minutos matar a un bendito de rango E, como su ex compañero, incluso si usaba su propia bendición para defenderse. Pero en esos 3 minutos el hombre no se detendría y podría atacarlo de vuelta, obligándolo a disminuir la intensidad de la bendición para poder concentrarse en defenderse también. Este niño tiene la fuerza de al menos un rango E intermedio, murmuró el hombre y Henry, que estaba a su lado, lo escuchó. Ella no dudó de las palabras del hombre, ya que él mismo era un bendito de rango E, por lo que, por supuesto, sabía cómo medir si la fuerza de otro bendito estaba cerca de la suya. Simplemente la sorprendió de nuevo y miró a Noah, reevaluándolo una vez más. He tenido una bendición desde que tenía 16 años. ¿No es de conocimiento común que la edad en que las personas reciben sus bendiciones es a los 16? Ahora creo que nuestra conversación terminó aquí. Ya pagué cuánto dinero te debía. Don, no te preocupes, pagaré lo que debo en el futuro, pero no creas que olvidaré lo que me hiciste pasar. Dado que Noé ya les había mostrado su propia fuerza al matar a ese hombre, ya no había ninguna razón para que él pretendiera ser humilde e inclinar la cabeza en sumisión queriendo ocultar su propia fuerza. Henry nunca lo había visto actuar así, y eso la preocupó. Aunque a veces ella no recibía todo el dinero que se suponía que él debía pagar cada semana, todo lo que tenían que hacer era golpearlo un poco y él se esforzaría más por entrar en más fortalezas. En general, fue un trabajo fácil. Pero ahora, lidiar con este chico que no se parecía en nada al ratón asustado al que estaban acostumbrados era mucho más complicado que antes. Tengo que decirle esto a mi jefe. No puedo volver aquí la semana que viene sin refuerzos. ¿Quién sabe? Por alguna razón, este chico podría volverse loco y quiere matarme para vengarse. Henry pensó preocupada por sí misma. Está bien, no te olvides de conseguir el dinero para la próxima semana. No creas que lo que pasó hoy se repetirá otra vez. Será mejor que te comportes, dijo, tratando de mantener una mirada arrogante. Pero cuando vio la mirada fría que Noah le estaba dando, el miedo a la muerte la golpeó y rápidamente se giró para irse. El otro hombre lo siguió con una mirada pesada mientras miraba el cadáver carbonizado de su compañero de trabajo. Decidió tomar el cuerpo del hombre después de ver que a Noah no le importaba lo que iba a hacer con él. Después de colocar el cuerpo del hombre en la cajuela del auto, los dos se fueron y Noah finalmente se quedó solo. No te preocupes. Te voy a hacer pagar con intereses lo que me hiciste, lo mismo que el tío. Así como quisiste explotar a mi madre y la desesperaste hasta el punto de un infarto, también te haré sientes esta desesperación, si no mayor. Puede que no sea hoy, puede que no sea mañana, pero un día te haré pagar por todo el sufrimiento que le hiciste pasar a mi familia, dijo Noah en voz baja para sí mismo. Vio alejarse el auto de lujo. Dándose la vuelta, Noah miró la casa en la que creció.
Cuando abrió la puerta, Noah miró hacia el gran jardín que alguna vez tuvo la lujosa casa. Según su madre, esta casa les había sido entregada como regalo de bodas por la familia de su padre, a quienes nunca llegó a conocer. Al entrar en la casa, la sensación de soledad lo golpeó cuando miró a ese lugar que alguna vez fue grandioso y no vio nada vivo a su alrededor. Mientras tomaba una ducha caliente, Noah se tomó un tiempo para pensar en su vida y en lo que podía hacer para ayudar a su hermana. El dinero que tenía era suficiente para pagar la hospitalización de su hermana y algunos tratamientos. Para curarla realmente, necesitaría mucho más dinero y dependería solo de sí mismo para encontrar una manera de ganar más dinero. Mientras salía del baño con una toalla enrollada alrededor de su cintura, Noah recordó que el sistema se había activado y que no tenía mucho tiempo para revisar con calma todas las funciones que se habían desbloqueado para él. Ahora que estaba en la comodidad de su hogar, Noah aprovechó la oportunidad para ver qué podía proporcionarle este extraño y milagroso sistema. ¿Quién sabe? Puede haber una posibilidad para mí de ganar dinero con este sistema. Noah pensó con esperanza mientras miraba la mágica ventana flotante frente a él. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye Zanye. A medida que alcanzamos la meta la semana pasada, hagámoslo de nuevo con más capítulos adicionales. 1/3. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Todavía envuelto en la toalla, Noah se sentó en la cama todavía un poco mojado, pero nada de eso le importaba. Tenía muchas ganas de descubrir lo que podría descubrir del sistema que podría hacerlo más fuerte y, por extensión, más rico. Estado, dijo, sacando sus propias estadísticas. Ella Flames LV01X61, 100. Una técnica que consiste en invocar las llamas del mismo infierno. Las llamas del infierno no eran diferentes de las llamas normales, pero después de purificar tantos pecados y tantos pecadores, se convirtió en la llama más poderosa, habiendo incluso quemado al propio dios de las llamas, haciéndolo rogar a Lucifer que apague las llamas antes de morir. Para aumentar el poder de las llamas del fuego del infierno, el usuario debe quemar los pecados o los pecadores. Los monstruos de una fortaleza de rango E probablemente me darán más puntos que los monstruos de una super fortaleza de rango F. Entonces, creo que en la próxima invasión que haga podré elevar el nivel de mi habilidad Flames. Si ya es tan poderoso como lo es ahora, me emociona pensar qué tan poderoso será después de que evolucione. Sonrió mientras pensaba en las posibilidades de lo que podría pasar con esta habilidad una vez que evolucionara. Ahora necesito averiguar si puedo hacer algo más con este sistema además de ver una pantalla de estado, pensó Noah mientras se ponía la mano en la barbilla y miraba la pantalla flotante. De repente tuvo una idea. Mirando nivel en la pantalla, se concentró en esa línea e imaginó una apertura de panel. Y para su agradable sorpresa, apareció una ventana emergente junto a la palabra nivel con una descripción de lo que significaba. Nivel. Un sistema de clasificación de asimilación de usuarios asociado con los poderes de Lucifer. Cuanto mayor sea el nivel del usuario, mayor será la similitud de la fuerza del usuario con la fuerza de Lucifer. Cuando el nivel sube, el usuario recibirá una habilidad misteriosa de Lucifer. Cuando el usuario recibe todas las habilidades y eleva el nivel de todas ellas al máximo, el sistema predice que el usuario tendrá una fuerza igual a la del ángel caído Lucifer, el ángel más poderoso. En ese momento, Noah perdió por completo la apariencia de una persona tranquila y pacífica que no se conmueve por nada. Después de leer la descripción del sistema de level, no podía creer que fuera real. Para ser honesto, Noah ya pensó que con el potencial que había visto en la habilidad Llamas del Infierno, algún día podría alcanzar la fuerza de un bendito rango B, rango A o, si realmente trabajaba duro, él podría alcanzar la fuerza de un rango S legendario, pero la descripción de nivel estaba en un, nivel de dominación completamente diferente. Si ya tenía un potencial de crecimiento tan grande solo con la habilidad Flames, ¿qué tan alto podré alcanzar después de subir de nivel varias veces? Tal vez incluso pueda alcanzar esos rangos legendarios. No puedo engañarme por ahora. Esto es algo para mí en lo que pensar en un futuro muy lejano.
Incluso si es un sueño adquirir un poder tan grande como este algún día, no servirá de nada si no puedo resolver mi situación actual. Noah pensó, tratando de calmarse a sí mismo. Pero dado lo mucho que estaba jadeando ahora con ansiedad y expectativa, estaba resultando difícil calmarse. Para refrescarse un poco la cabeza, Noah se levantó de la cama y fue a ponerse un conjunto, ya que aún llevaba puesta una toalla. Mirándose en el espejo, no pudo evitar pensar en su apariencia. Era comprensible que la gente pensara que había recibido la bendición del dios de la belleza, ya que realmente se había vuelto mucho más hermoso de lo que era antes, guapo al punto que a veces incluso era un inconveniente por los acosos que recibía. Lo que Henry dijo sobre él antes no era tampoco realista, ya que a veces algunas mujeres mayores y ricas incluso se habían ofrecido a apoyarlo a cambio de ser su jefe *** Catoy. Quizás esa es la diferencia entre recibir una bendición de un dios al azar y convertirse repentinamente en el sucesor de un dios. Según el sistema, heredó todo lo que tenía Lucifer. Pero me pregunto, ¿qué le pasó a Lucifer para que necesitara un sucesor? Espero averiguarlo o algún día sacudió la cabeza para dejar esos pensamientos en el fondo de su mente por el momento y volvió a vestirse. Ahora listo, Noah abrió la ventana estado nuevamente y leyó las ventanas emergentes de todo lo que estaba disponible para que él leyera. Desafortunadamente, ninguno agregó información tan importante o reveladora como lo hizo Level. Bueno, no sé si el sistema lanzará alguna funcionalidad nueva en el futuro, pero por ahora, estaré contento con lo que tengo. Mirando todo desde esa ventana, creo que lo único que podría ayudarme a ganar más dinero es mi propia habilidad u otra habilidad que ganaré en el futuro, pensó Noah. Espero que alguna habilidad que venga cuando suba de nivel. Puede ayudarme a ganar más dinero más allá de las fortalezas, ya que no creo que confiar únicamente en las fortalezas sea una buena alternativa al dinero rápido porque no sé qué tan fuerte seré una vez que mis Sage Flames hayan evolucionado además de sin saber cuánta experiencia necesitaré para volver a subir de nivel. Una pequeña alarma de notificación comenzó a sonar en el teléfono celular de Noah. Ni siquiera tuvo que fijarse en lo que hacía el ruido, ya que sabía muy bien que era el recordatorio que programó para avisarle que saliera de casa para llegar al hospital justo antes de que comenzara el horario de visitas para disfrutar el tiempo máximo con su hermana. Tomando su teléfono celular de su bolsillo, Noah salió de la casa vistiendo una camisa negra sin estampado, pantalones negros y tenis blancos. Normalmente no era una persona muy vanidosa en lo que respecta a su apariencia, especialmente después de comenzar a invadir fortalezas que lo obligaron a elegir la practicidad en lugar de la estética. Pero en esta situación, siempre elegía el mejor conjunto de ropa que tenía en su limitado guardarropa. Como nunca le quedaba mucho dinero, la cantidad de ropa en su guardarropa era limitada, por lo que usaba ropa vieja y gastada todos los días, manteniendo siempre la ropa más nueva y hermosa para este momento, cuando era hora de visitarlo. Su hermana en el hospital. Como el hospital estaba un poco lejos de su casa, Noah fue a la estación de autobuses cercana y en menos de un minuto, un autobús se detuvo para que él entrara. El viaje en sí transcurrió sin problemas. Nada inusual sucedió mientras estaba en el autobús. Ya se había acostumbrado a las miradas que recibía cuando caminaba normalmente por la calle por la ropa vieja que traía, pero las miradas que recibía cuando se disponía a ir a ver a su hermana seguían siendo un poco incómodas. Cuando el autobús se acercó al hospital, su teléfono celular de repente recibió una notificación. Mirando para ver qué era, Noah se sorprendió un poco, ya que la notificación era un mensaje de texto. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. A medida que alcanzamos la meta la semana pasada, hagámoslo de nuevo con más capítulos adicionales. 2/3. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Capítulo editado por Azurta. Mirando su celular, Noah vio que había recibido un mensaje de su amigo, o mejor dicho, su único amigo, Carlos. Carlos. Hola amigo, ¿cómo estás? Al ser una persona solitaria, Noah nunca se molestó en hacer nuevos amigos, pero siempre valoró a las personas que realmente se preocupaban por él, y Carlos era una de esas personas. Aunque sabía que Noah era un bendito rango F y que Noah no tenía dinero, Carlos nunca despreció a Noah ni lo trató mal por eso.
Carlos era parte de la población que no había despertado una bendición, pero para él no importaba, ya que aunque recibiera una bendición de rango C, su familia no le habría permitido invadir fortalezas para volverse más fuerte. Tenían una empresa de automóviles. Se podría decir que la mayoría de los automóviles en todo el país fueron fabricados por los padres de Carlos. Entonces, incluso si invadiera las fortalezas de rango C todos los días y sobreviviera, difícilmente podría ganar más dinero que administrando el negocio familiar. Pero a pesar de tener mucho dinero y un futuro prometedor por delante, Carlos nunca trató mal a Noah. Si Noah no fuera por ser demasiado terco, incluso se habría ofrecido a darle un salario a Noah y ayudarlo a pagar la cuenta de su hermana pequeña, pero nunca aceptó. Noah sabía lo importante que era una verdadera amistad después de ver a innumerables personas darle la espalda cuando la bendición que despertó era solo de rango F. No quería que la amistad que desarrolló y construyó con Carlos terminara por dinero, por lo que nunca aceptó cualquier dinero de Carlos. La única posibilidad de que aceptara dinero de su amigo sería si su hermana pequeña estuviera en peligro y él no tuviera dinero para cuidarla, pero aún no había llegado a ese punto. Noah. Yo, solo voy a visitar a Maddie, ¿y tú? Carlos. Ay, qué extraño visitarla, dile que te mando un abrazo. Noah. Se lo diré, gracias. Carlos. Mis padres están organizando una fiesta aquí en casa, pero ¿sabes lo aburridas que creo que son estas fiestas? Entonces, ¿qué tal si vienes aquí esta noche? Al menos contigo aquí puedo reírme. XD. Noah. Hoy fue un día estresante, tuve algunos problemas en la fortaleza, creo que salir un rato me vendrá bien, puedes contar conmigo. Carlos. Genial. Puedes venir aquí alrededor de las 7 p.m., si me necesitas, incluso puedo ayudarte con Woover. Noah. Está bien, todavía tengo algo de dinero conmigo, puedo pagar un Woover yo mismo, nos vemos luego. O barra. Cuando terminó la conversación, Noah vio que la próxima parada de autobús era la suya, por lo que cuando se bajó del transporte público, se alegró de poder salir un rato con Carlos para despejarse. Aunque estaba emocionado por el sistema que recibió y las infinitas posibilidades de lo que le podía pasar, Noah sabía que no era muy sano estar solo después de ir a una fortaleza donde más de la mitad de los peatos del grupo habían muerto frente a él. Una de las profesiones más solicitadas en la actualidad era la de psicólogo, ya que muchos peatos tendían a sufrir traumas después de ver tantas muertes y pasar por tantas situaciones de peligro. El peligro que enfrentaban físicamente era arriesgado, pero después de ver cuánta depresión crecía entre la población, el gobierno pasó a financiar varios psicólogos públicos y desarrolló varios programas de incentivos para que la gente consultara con psicólogos, especialmente con los benditos. Se puede decir que Carlos hizo el papel de psicólogo para Noah, ya que siempre hablaban de varias cosas. Además, cuando estaban juntos, siempre encontraban la manera de hacer desaparecer los problemas sin depender de la bebida o alguna sustancia tóxica. Al llegar al hospital, las enfermeras reconocieron de inmediato a Noah, principalmente porque era un visitante frecuente, pero principalmente por su apariencia, que siempre llamaba mucho la atención cuando llegaba. Cuando la asistente vio que el joven de 20 años se acercaba a ella, con su cabello corto y negro cayéndole sobre los ojos y ese atuendo ceñido que definía extremadamente bien los músculos compactos de su cuerpo, no pudo evitar sonreírle y decirle con voz dulce: Hola, Noah. ¿Has venido a visitar a Maggie otra vez? Al ver a la amable asistente que siempre lo trataba tan bien, Noah esbozó una pequeña sonrisa y le respondió: Sí. ¿Todavía está en la misma habitación? Noah podía ser muy cruel con las personas que lo trataban mal, pero con las personas que lo trataban bien, se aseguraba de tratarlos tan bien como lo trataban a él. Sí, sí. Habitación 501. El médico dijo que insistió en que la despertara cuando faltaban 5 minutos para que comenzaran las horas de visita para que pudiera pasar tiempo contigo nuevamente, dijo la enfermera mientras miraba a Noah con una sonrisa. Dios mío, voy a tener que tener otra conversación con ella sobre esto. Necesita descansar. Gracias por avisarme, ella. Noah le sonrió y saludó mientras se iba. Al ver irse a Noah, la asistente llamada ella esbozó una sonrisa mientras lo observaba caminar elegantemente hacia los ascensores para visitar a su hermana pequeña. Ella fue contratada en el hospital hace 3 años, y desde que fue contratada, todas las semanas había visto a ese joven venir a visitar a su hermana al menos un par de veces. Oh, si fuera un poco más joven, y suspiró. No eres la única que quería ser más joven por él, ella.
La otra asistente dejó escapar una pequeña risa mientras señalaba con la cabeza a las otras personas que miraban en el pasillo del hospital. Ella miró a su alrededor y no pudo evitar reírse cuando se dio cuenta de que había al menos 10 personas siguiendo a Noah con una mirada de decepción en sus ojos mientras se alejaba. El propio Noah se había acostumbrado a esas miradas con el tiempo, por lo que instintivamente ignoró todas las menos importantes. Caminando por el camino familiar, Noah saludó a todos los rostros familiares de las personas que lo saludaron educadamente hasta que llegó a la puerta de la habitación 501. Mirando hacia adentro, Noah vio a una hermosa niña de 6 años sentada en la cama mientras miraba por la ventana. Tenía el pelo completamente negro y lacio como el de él. Su piel estaba muy pálida, no porque fuera naturalmente tan blanca, sino porque no había salido de esa habitación en años. Como la ventana estaba frente a la puerta, Noah no podía ver su rostro, pero sabía muy bien lo linda que era y estaba seguro de que tenía una mirada ansiosa en su rostro mientras miraba hacia afuera, probablemente con la esperanza de verlo llegar. Sabiendo que estaba distraída, Noah se acercó a ella en silencio y se acercó mucho a su oído antes de decir en voz baja: ¿A quién estás buscando por ahí? Habiendo escuchado una voz tan cerca de ella, Maggie estaba tan asustada que si su cuerpo no estuviera tan débil por su enfermedad, seguramente habría saltado de la cama al instante. Cuando se asustó, Maggie miró hacia atrás con miedo, pero cuando vio que era Noah frente a ella, esa mirada se convirtió en una expresión de felicidad extremadamente linda. ¡Noah! Gritó mientras envolvía sus bracitos alrededor de su cuello para darle un abrazo a su hermano. Te estaba buscando. Noah en ese momento también tenía una gran sonrisa en su rostro mientras abrazaba a su hermana pequeña. Verla tan débil ya le dolía el corazón, más aún después de verla gastar tanta energía solo porque estaba emocionada de que él viniera a visitarla, a pesar de que la visitaba varias veces a la semana. Cálmate, no puedes gastar mucha energía. De lo contrario, ¿cómo podemos hablar y jugar hoy? Al escuchar lo que dijo Noah, Maggie estuvo un rato indecisa sin saber si valía la pena o no dejar de abrazar tan fuerte a su hermano, pero luego de unos segundos finalmente lo soltó, emocionada de poder hablar con él y escucharlo contar sobre las aventuras que vivió. Por supuesto, Noah nunca le contó las cosas peligrosas y aterradoras que sucedieron en las fortalezas. Simplemente contó las mejores y más emocionantes partes, como si fuera un libro de cuentos. A Maggie le encantaba escuchar todo lo que su hermano tenía que decir, y esta vez no fue diferente. Cada palabra que dijo Noah, Maggie prestó atención como si fuera un decreto real. Y así, los hermanos pasaron algunas horas sin preocupaciones, solo hablando y jugando algunos pequeños juegos. Mirando a Maggie durmiendo con la cabeza apoyada en su regazo, Noah habló en voz baja. No te preocupes, Maggie. Yo te cuidaré, te sacaré de aquí saludable en poco tiempo. Reto de capítulos extra del domingo. 1300 piedras igual 2 capítulo extra. 1500 piedras igual 4 capítulos extra. 500 piedras igual más 1 capítulo extra. Pensamientos de los creadores Zamye. Ahí está, esos son todos los capítulos que obtuvieron sus votos la semana pasada, entonces, vamos a alcanzar nuestra meta esta semana también. Vota con tus piedras de poder por más capítulos extra. D3, 3.